Pues estamos en tiempo, ¿vale? Voy a llevar el tiempo de todos. Solo ha habido una variación de una persona, es decir, que Carlos Andrés no entrará y bueno, terminaremos a las 19:29, ¿vale? Es la hora prevista justo a las 7:30, ¿de acuerdo? Bueno, Perfecto. Genial. cuando queramos, Mario, Alguacil, un placer. Imagen corporativa e imagen de marca para conseguir, ¿vale? ¿Se El me es- ve bien? ¿Se ve la pantalla, no? Perfecto. Genial. Pues nada, buenas tardes a todos y voy a proceder, como decía Leonor, a explicar la comunicación que se llama Imagen Corporativa e Imagen de Marca para conseguir el éxito en Centro Fitness, que en este caso puede ser realizada por mí, Mario Alguacil, por Jerónimo García, Ferran Calabuch y Pablo Gálvez. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de imagen de marca, percepción de marca, pensamos que lo que percibimos de las marcas viene cuando vemos un anuncio, cuando la usamos, etcétera, pero la realidad percibimos de las marcas desde el minuto cero. Es decir, desde el primer momento en que vemos una marca, vemos la identidad visual de una marca, empezamos a percibir cosas sobre ella y a generar una imagen sobre esa marca. Por tanto, desde el primer momento, antes de que la marca vea la luz, pues tenemos que tener planificado qué se va a querer ser, qué vamos a querer que perciban de nosotros. En esa percepción que vamos a tener de la marca desde el primer momento que la vemos, pueden aparecer, pues, por ejemplo, los aspectos del logo, qué elementos forman el logo, qué mensaje ha querido transmitir la marca con cada elemento que forma el logo. Tenemos también colores, sabemos que hay colores que se asocian con ciertos significados y otros colores con otros significados. Tenemos también tipografías, tenemos también dimensiones, diseño, etcétera, etcétera. Al final, resumiendo, desde ese primer momento en que vemos la marca empezamos a generar percepciones y evidentemente luego conforme vamos conociendo más una marca o vemos anuncios o hacemos uso de ella, etcétera, esas percepciones se van complementando y al final tenemos una imagen mucho más elaborada de esa marca que nos permite pues, saber si la valoramos mejor o peor, si se parece más a nosotros o no se parece mucho y en definitiva nos permite posicionarla y compararla respecto a otras marcas que tenemos. ¿Por qué decimos esta introducción? Porque cuando hablamos de imagen de marca y de percepción de marca, hay tres conceptos fundamentales que son identidad, imagen corporativa e imagen de marca o imagen de marca producto, que normalmente se suelen confundir. Entonces tenemos que diferenciar bien entre lo que sería la identidad, que tiene que ver con la misión, visión y valores de la empresa, es decir, de la marca en este caso, qué quiere ser la marca, cómo queremos que nos perciban. Por eso hacía hincapié en que es muy importante desde el minuto cero tener planificado qué quiere ser la marca, porque desde el momento en que nos vean empezamos a comunicar. Por tanto, si no comunicamos lo que queremos, ya estamos trabajando en contra. Y luego tenemos la imagen corporativa y la imagen de marca producto, que son los conceptos en los que se fundamenta esta comunicación. La imagen corporativa tiene que ver con la impresión general que tienen los consumidores sobre una marca a nivel corporativo, es decir, valorando aspectos más corporativos como la responsabilidad social, la ética, etcétera. Y esa imagen corporativa no solamente está enfocada a consumidores, sino que también interesa que esté enfocada a otros distintos stakeholders que colaboran con la marca. Sin embargo, luego tenemos la imagen de marca producto, que sí que está muy enfocada ya a los consumidores y que tiene que ver con la percepción que tienen los consumidores sobre esa marca a través de las cuales las entidades anuncian y venden los productos y servicios. Por tanto, el objetivo que perseguimos con esta comunicación es ver si desde la opinión que tienen los consumidores sobre la marca a nivel corporativo podemos explicar variables que se relacionan con esa imagen de marca producto y a partir de ahí ver si podemos predecir las actitudes de los consumidores y las intenciones futuras que podrían tener. La muestra del estudio fueron 176 usuarios de un centro fitness de la ciudad de Sevilla, del cual el 53% eran mujeres. En cuanto a instrumentos, ahí podemos ver los distintos constructos que han formado el estudio. No nos podemos detener mucho a explicar las escalas, pero bueno, si alguien tiene interés en alguno de los conceptos me puede escribir sin problema. Y lo que hicimos posteriormente fue analizar los resultados. En primer lugar, lo que hicimos fue un análisis factorial confirmatorio para ver que los distintos constructos que estamos utilizando eran adecuados para medir esas variables y también que el ajuste del modelo de medida en su conjunto era adecuado. Entonces podemos ver que según los datos que aparecen en la tabla sí que era fiable el modelo de medida porque el alza de Cronbach era superior a 0,70 de manera amplia, la fiabilidad compuesta también de manera amplia por encima de 0,70 y que la varianza media extraída también era de manera amplia superior a 0,50, que era el criterio. Y debajo, en los datos de ajuste del modelo de medida, podemos ver que el cociente de chi cuadrado y grados de libertad era de 2,13, que está por debajo de 3 y por tanto se considera bueno, que los Un índices de minuto. ajuste eran por encima de 0,90 y que el error estaba por debajo de 0,08. Si vemos el modelo estructural, podemos ver que todas las relaciones propuestas fueron significativas, a excepción de una, que fue la de la confianza hacia las actitudes, y podemos decidir con este modelo que desde la imagen corporativa o lo que piensan las personas consumidoras de una marca a nivel corporativo podemos explicar la credibilidad hasta en un 87% a nivel teórico.
La confianza se puede explicar a través de la imagen corporativa y la credibilidad hasta en un 91% y el reconocimiento se puede explicar hasta en un 78% por parte de la imagen corporativa. Luego podemos ver que con la credibilidad, confianza y reconocimiento podríamos explicar a nivel teórico hasta un 90% de las actitudes de los consumidores y evidentemente si predecimos en alta medida las actitudes podremos predecir también las intenciones futuras. Simplemente como conclusiones, a partir de la percepción de la imagen corporativa estamos viendo que podemos predecir variables relacionadas con la imagen de marca. También vemos que a partir de esas variables de la imagen de marca podemos predecir las actitudes y las intenciones de los consumidores a nivel teórico en gran medida y, por tanto, la conclusión final sería que es muy importante no solo trabajar la imagen de marca del producto que queremos vender o del servicio, sino también a nivel corporativo, porque vemos que es un buen punto de partida para que luego se desencadenen esa serie de relaciones que permiten predecir las intenciones de los consumidores. Y ya para acabar, siempre decir qué implicaciones tiene para los gestores, porque conocemos mejor la influencia de la marca y las variables que se relacionan y cómo podemos predecir esas intenciones de los consumidores, y para los propios consumidores porque conocemos mejor qué necesidades tienen y por tanto podemos adaptar más los servicios y los mensajes que comunica la marca para que puedan tener una mayor satisfacción. Y con esto termina la presentación. Gracias por la atención y si alguien tiene alguna duda, aunque no hay tiempo ahora para preguntas, pero que contacte conmigo a través de esas vías. Gracias, Leonor. No te ¿Tienes el escucho, micro quitado? el micro apagado, Leonor. Sí. Perdón, Ahora. chicos, que muchas gracias, Mario, por ajustarte el tiempo. Vamos quitando tu ponencia. Inmediatamente empieza Enrique Colino, preparado ya con su ponencia sobre método de ensayo para la evaluación de las propiedades. Cualquier consulta que queráis hacer, lo hacéis luego por correo electrónico. ¿Vale? Muchísimas gracias y por favor ajustaros el tiempo. Cuando quieras, Enrique. Vale, ¿veis mi pantalla, verdad? ¿La veis? Perfecto. Venga, pero amplíala si quieres. Ahí está, vale. Perfecto. Ahora la habéis ampliado, ¿no? Vale. Gracias Mario por la presentación, gracias Leonor también por moderar la sala y gracias también a la Sociedad Española de Economía del Deporte por darnos la oportunidad también de participar en este evento. Como bien dice Leonor, vengo a presentar a ver si minimizo ahora ya. Vengo a presentar la comunicación que hemos hecho en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre un nuevo método de ensayo para evaluar las propiedades mecánicas de la superficie de los tapices rodantes. Hemos participado tanto yo como Jorge García Unanue, José Luis Felipe y Leonor Gallardo, que es la propia moderadora. Cualquier duda, aunque como vamos a ir muy rápido, igual que Mario, cualquier duda que tengáis, podéis escribirlo al correo electrónico que aparece ahí en la pantalla para resolverla luego a posteriori. Bien, simplemente a modo de introducción general, la comparación entre lo que es la locomoción sobre una cinta de correr y la locomoción sobre una superficie sobre suelo firme viene haciéndose desde hace muchos años, desde los años 70, hasta de forma muy reciente no se ha reconocido de alguna manera que esa falta de acuerdo entre las propiedades mecánicas de una superficie de los tapices rodantes con la de las superficies sobre suelo firme en general parece que son la variable que más influye en las diferencias que se han reportado entre las dos condiciones. Esto viene de una revisión sistemática publicada este mismo año en el 2020, después de tantos años estudiando esa comparación. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Bueno, en general son aquellos parámetros que describen el comportamiento dinámico de la superficie como respuesta, o sea, la superficie tal y como está construida, con todos sus materiales estructurales, sus componentes y demás, como respuesta a la aplicación de una determinada carga. En el deporte de carrera de larga distancia, que es el que se hace principalmente sobre cintas de correr, las propiedades mecánicas más relevantes son estas tres que aparecen en la imagen: la capacidad de absorción de impactos de la superficie, la habilidad que tiene también para deformarse cuando se es sometida a una determinada carga, como un apoyo de un pie, y la energía de restitución, que es la cantidad de energía que devuelve al atleta durante la última parte de la fase de apoyo, ¿no? Esas tres propiedades mecánicas son las más importantes en carrera de larga distancia. Y tanto esas como otras superficies mecánicas, lo normal, debido a su importancia, es que estén reguladas en la normativa. ¿Qué pasa? Que para otras superficies, como generalmente las de suelo firme, como pueden ser las pistas de atletismo, esas propiedades están reguladas muy acotadas en las distintas normativas, como veis aquí en la pantalla. Pasa lo mismo también para la superficie de césped artificial en todos los deportes. Aquí pongo solamente el ejemplo del fútbol, pero pasa en todos los deportes. Y pasa en casi todas las demás superficies, tanto de exterior como de interior. Pero cuando vamos a la normativa que regula, digamos, las
las superficies de los tapices rodantes, que al fin y al cabo son una superficie deportiva como cualquier otra, vemos que lo único que se pide a la hora de evaluar las propiedades mecánicas de estas superficies es que se haga una inspección visual y un test de dimensiones, ¿no? Pero nada, absolutamente nada sobre sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, este aspecto sí continúa siendo una incógnita a día de hoy. Bueno, la conclusión viene a ser esta, ¿vale? Que las principales normativas relacionadas con la cinta de correr no solo no contemplan la necesidad de evaluar las propiedades mecánicas, sino que ni siquiera hacen referencia a ningún método de ensayo que se deba utilizar en caso de que cualquier persona, quisiera conocerlas. Por lo tanto, el objetivo el comportamiento de las superficies en estudios previos se ha comprobado que el de las cintas de correr es muy distinto, se comporta de manera muy diferente al de otras al de otras superficies deportivas, y por lo tanto el objetivo de esta comunicación era definir un método de prueba fiable y sensible a través del cual o que pudiéramos utilizar para evaluar las propiedades mecánicas de las superficies de los tapices rodantes. Dentro de ese método, por supuesto, uno de los retos que ha habido de las tareas es determinar cuántas repeticiones se deben hacer en cada zona de ensayo para que los resultados puedan ser considerados representativos. Bien, para llevar a cabo el estudio se incluyeron 42 tapices rodantes de los modelos que veis aquí en pantalla, y se evaluaron esos tapices rodantes utilizando el atleta artificial avanzado, que es un dispositivo que se utiliza generalmente para evaluar las propiedades mecánicas en muchas otras superficies deportivas. Se establecieron 3 zonas de ensayo que estaban, digamos, localizadas en función de cuáles eran las zonas de apoyo de los atletas sobre las cintas de correr, y en esas 3 zonas de ensayo se hicieron repeticiones como la que veis en la imagen. Ese es el ensayo tipo, que viene a simular el contacto de un pie sobre la superficie, ¿no? Se hicieron 3 repeticiones en cada una de las 3 zonas de ensayo, y para hacer análisis, en lo que respecta al análisis, bien, para la primera tarea, que era determinar el número de repeticiones que se debían realizar en cada zona de ensayo, se compararon el resultado obtenido en la primera repetición con la media obtenida en el segundo y tercer impacto, que es el criterio habitual, y se compararon utilizando una nova de una vía de medidas repetidas. La misma aproximación se utilizó para determinar el número de superficies de zonas de ensayo que debían ser evaluadas. Para ambas ANOVAs se utilizó la prueba Bonferroni para comparaciones por pares cuando se identificaron diferencias, y luego también se realizó el índice de corrección intraclase, se calculó y se clasificó en esos rangos que veis en la imagen. Bien, en cuanto a los resultados, y voy rápido, me quedan medio minuto, se encontraron diferencias significativas solamente en la deformación vertical cuando comparábamos los resultados con el del primer impacto contra los del segundo y el tercero, y el índice de corrección intraclases mostraba un acuerdo muy, muy alto entre los 2 criterios distintos. Cuando comparábamos, sin embargo, los resultados por zonas de ensayo, aunque también se encontró solamente diferencias significativas entre la zona 2 y la 3 para la absorción de impactos, aquí vemos que el índice de correlación entre clases era bastante más bajo, con lo cual no nos permitía asegurar o garantizar que hubiera un acuerdo muy alto entre los distintos criterios. La conclusión, por lo tanto, y termino ya, es que realizar una sola repetición con el triple atleta en 3 ubicaciones distintas de las cintas de correr puede ser considerado un método fiable y representativo para evaluar la absorción de impactos, la deformación vertical y la energía de restitución en superficies de cintas de correr. Y las referencias utilizas en la presentación, y con esto termino. Muchas gracias, perdón por el... Buen trabajo, Enrique, muchísimas gracias, buen trabajo, y enhorabuena otra vez por tu tesis doctoral. Salimos y comenzamos con Jorge García Unanue, ¿vale? Cualquier pregunta, como os he dicho, de los espectadores o bien de los participantes, pues os podéis poner en comunicación con los correos electrónicos de los ponentes. Jorge García Unanue nos presentará comparación de la validez de los dispositivos GPS. Cuando quieras, Jorge. Gracias, Leonor. Bueno, gracias a todos por estar aquí y a la organización del Congreso. Y me toca en este caso presentar una comunicación que si bien la hemos hecho entre todo el grupo de investigación IGOIZ y la colaboración en este caso con la Universidad Europea, la firmamos José Luis Felipe, Marisa, que ahora presentará otras 2 comunicaciones, y Javier Sánchez y yo mismo.
Iba sobre la comparación, como bien dice el título, de dos dispositivos GPS, ahora lo explicaré, de 18 hercios que actualmente están siendo utilizados para el análisis de la velocidad máxima en el fútbol de élite. Todo parte de la base de que hoy en día la monitorización del rendimiento, ya no solo en el deporte de alto rendimiento con las cámaras o en partidos oficiales, sino en entrenamientos, en partidos amistosos y en otra serie de contextos, está siendo monitorizado principalmente por sistemas de posicionamiento. En este caso, los famosos GPS que siempre vemos a la espalda de muchos jugadores de fútbol. Recientemente se han empezado ya a utilizar los primeros modelos GPS eran de 1 hercio, luego pasaron a 5, 10, 15, que ha sido posiblemente los que más tiempo se han estado utilizando, y desde hace poco se han empezado ya a comercializar de forma frecuente nuevos dispositivos que son de 18 hercios, que se supone que son a nivel comercial más fiables, más válidos, y es lo que suelen vender, pero estamos en un punto en el que la gama de comerciales, la gama de marcas es demasiado amplia. Y con toda esta filosofía del Big Data y la integración de datos, muchas veces están combinando información de dispositivos diferentes en una misma base de datos y entonces nos entra la duda de si realmente esta información es intercambiable y hasta qué punto hay un acuerdo, un agreement entre lo que miden unos GPS y otros. Entonces, cogimos dos de las marcas que más se están utilizando. En este caso cogimos la marca de Apex, la marca de Wemu, y utilizando un circuito clásico de validación de dispositivos GPS, cogimos a 10 futbolistas que repitieron el proceso 2 veces con un GPS y con otro, empezando de forma aleatoria con un GPS y otro para que no haya un efecto de la familiarización con el circuito. Y comparamos las métricas que sostenían. En primer momento, y un detalle, y además de las métricas, también comparamos la velocidad máxima con fotocélulas para tener un mínimo dato de fiabilidad, ya que al final la comparación entre dos GPS no puede medir fiabilidad como tal porque no es un gol estándar ninguno de los dos, y entonces pusimos un gol estándar de referencia para medir un parámetro, en este caso la velocidad máxima. Al comparar con la velocidad máxima hay una fiabilidad bastante grande en ambos casos. Podemos ver un coeficiente de correlación intraclase superior al 0,85 y una correlación lineal muy alta, superior a 9 en ambos casos, con todos los puntos muy cerca de los intervalos de confianza y de la línea de tendencia, con lo que al final realmente se puede decir que utilizar estos GPS para la monitorización de acciones de alta intensidad son fiables. Esa parte la tenemos clara y entonces el discurso de venta de este tipo de dispositivos es correcto. Pero ¿qué ocurre cuando comparamos los resultados de ambos GPS, tanto en velocidades como en los diferentes parámetros normalmente utilizados, que son las distancias? Pues nos encontramos, tal y como se puede ver en esta tabla, nos podemos fijar en las 5 columnas de la derecha. El error medio es alto, esto no nos importaría si al final ese error fuera siempre constante, pero vemos en la desviación estándar del error, que es ese error aleatorio, cuánto puede ser hacia arriba o hacia abajo el error, vemos que es un error excesivamente alto cuando lo comparamos con el SWC, que la traducción al español sería el mínimo cambio registrable por el aparato. Perdón, por la prueba. Ese mínimo cambio al final lo que representa es la variabilidad mínima que se determina, que puede ser producto por la heterogeneidad de los deportistas y no por el fallo del aparato. Se supone que para que un aparato pueda ser intercambiable, el dato tiene que estar por debajo de ese valor. Y como veis, en la mayoría de los casos no solamente lo supera, sino que en muchos casos lo duplica, e incluso el coeficiente de correlación interclase y la correlación tienen valores por debajo de 0,7, algo que es muy atípico si se comparara este resultado con el gol estándar. Lo mismo ocurre cuando lo pasamos estos resultados a un Bland-Altman, donde se ve perfectamente que el rango de estos límites de acuerdo son excesivamente altos y prácticamente todos los puntos o muchos de los puntos están rozando siempre las líneas exteriores más que las líneas inferiores, con lo que al final se ve una gran distribución del error aleatorio y por lo tanto, como conclusión, se lo pongo fácil a Leonor para que no me meta prisa, podemos decir que al final ambos instrumentos son útiles y fiables para la monitorización del rendimiento, no hay problema, pero que no son intercambiables ni comparables directamente entre ellos. Ni para investigación, por supuesto, pero tampoco recomendables para la práctica profesional de los entrenadores o analistas,
porque al final cuando vas a detectar pequeños cambios en el rendimiento, ese pequeño cambio va a ser en gran medida provocado por la discrepancia entre la forma de medida de los aparatos más que por el propio cambio real de los deportistas. Y nada más, como bien ha dicho Enrique, en la comunicación anterior hay poco espacio, o mejor dicho, no hay espacio para preguntas, y ahí tenéis el correo electrónico para cualquier duda que queráis comentarnos. Perfecto, Jorge. Pues nada, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo otra vez. Seguimos con Fernando García Pascual, que ya le he visto que está preparado. Jorge, si puedes quitar la presentación y Fernando García, puedes abrir primero tu presentación y después darle a pantalla. Hola, perfecto. Y Fernando García nos va a hablar, bueno, presenta una comunicación sobre la predicción de la satisfacción de los usuarios de centros deportivos. Muchísimas gracias, Fernando. Cuando quieras comenzar. Fernando, dale al sonido. ¿Abajo? Ahora sí. Perfecto. Vale, disculpad. Ampliar la pantalla en grande. Perfecto. Sí, lo tengo. A ver, ¿no funciona la pantalla? Dale, o si no, utiliza A ver. Si ves que no... A ver ahora. Perfecto. ¿Se me escucha, no, Leonor? Perfecto. Perfectamente. Adelante, Fernando. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes, Leonor, y a todos mis compañeros y espectadores. Bueno, empezamos rápido. Mi nombre es Fernando García Pascual y junto con mis compañeros Jaime, Paloma y Sergio del grupo SMIR de la Universidad de Valencia hemos realizado el trabajo llamado Predicción de la satisfacción de los usuarios de centros deportivos, variables de gestión y emociones. Dentro de los modelos de gestión de centros deportivos, de estos servicios deportivos, se ha encontrado mucha literatura, dentro de ese contexto, muchos trabajos que analizan estos centros deportivos, estos servicios deportivos, y sí que es importante recalcar que este sector desde hace un tiempo ha sufrido un cambio muy, muy importante con muchas metodologías innovadoras, un mercado muy cambiante. Sustancialmente, en muy poco tiempo ha habido un cambio muy grande. Han aparecido nuevos modelos de negocio como los low cost, o podemos llamarlos low price, los confesionales, los boutique, ahora los más específicos. Todo ello ha provocado que dentro de este sector haya mucha competencia. Ahora son estos servicios, son estos centros deportivos los que deben de adaptarse a esos perfiles que existen dentro de la sociedad para poder captarlos, retenerlos y que sean fieles, ¿no? a ese servicio. Hay un aumento de competitividad, hay un mercado muy competitivo dentro de este sector. Bien, conocemos dentro de la gestión del deporte, de centros deportivos, qué variables siempre han sido más analizadas, como la satisfacción, el valor, la calidad o las intenciones futuras. Son esas variables de gestión que se han analizado. Existen ahora otras como la experiencia del servicio o los modelos de retención, los motivos de baja, etcétera. Pero también nosotros queremos darle también, y desde hace un tiempo también se vienen trabajando, las variables psicológicas, ¿no? Como pueden ser las emociones, el bienestar, la felicidad, entre otras, ¿vale? Todo ello son variables psicológicas que lo que hacen es analizar el estado emocional de esos usuarios, tanto cuando practican actividad como cuando están fuera de ella, ¿vale? Como bien he dicho, hay mucha literatura que sustenta todos estos resultados. Claro, nosotros lo que queremos saber es qué satisfacción pueden tener o cómo pueden ser más satisfechos esos usuarios, ¿no? Cómo podemos aumentar esa satisfacción dentro de los modelos o de las variables psicológicas. Pero claro, ahora estamos viendo una situación sanitaria. Justamente hace unos días salió la noticia de que justamente esta sociedad española de economía del deporte decía que el 44% a través de Carles Murillo y esos datos de Valgo junto con la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, que el 44% de los centros fitness estaban abocados al cierre, que llevaban a ese cierre. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos, vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora también para tener satisfechos? ¿Cómo podemos tener satisfechos más ahora en ese motivo y que retener a ese cliente? Pues bien, al final tratamos
nosotros en este trabajo de analizar mediante las valores, mediante las variables de gestión, como el valor percibido, la calidad del servicio y la variable psicológica de las emociones, como esas emociones analizadas de los usuarios de los centros deportivos, cómo influyen en esa satisfacción del usuario. Pues bien, en un centro deportivo de un pueblo de la provincia de Valencia, una muestra compuesta por 207 hombres y 190 mujeres, y las escalas que ahí se ven, la calidad, la satisfacción, el valor y las emociones, tratamos de analizar esa satisfacción, esos niveles de satisfacción en nuestros usuarios. ¿Vale? Primero realizamos un análisis de fiabilidad para conocer la consistencia interna de las escalas, luego hicimos un análisis de correlaciones para ver cómo correlacionaban los factores y, por último, una regresión lineal para conocer esa predicción. ¿Vale? Vemos el análisis de correlación y aquí se observa la regresión lineal, donde se observa cómo la calidad del servicio en su conjunto del factor, el valor emocional y el factor activación, que es una parte de las emociones, es ese estado subjetivo, ¿vale?, que sostiene un sentimiento de activación, predicen significativamente la satisfacción de los usuarios y usuarias de un centro deportivo. Entonces vemos cómo ya no solamente la calidad del servicio, que alberga las subdimensiones de los equipamientos, de los trabajadores, de las actividades que se dan, de los programas que se hacen, o sea, no esas variables que ya se dan en cualquier servicio deportivo, sino que también la parte emocional del valor percibido y una parte de las emociones de sentirse activado influyen en tener usuarios más o menos satisfechos, siendo la calidad y el valor emocional las que mayor peso predictivo han ofrecido, ¿vale? Por lo tanto, por ellos, decimos que la satisfacción del usuario es una de las variables principales dentro de estos modelos de gestión, de los servicios deportivos, de los centros deportivos, porque al final tener usuarios satisfechos siempre es un hándicap dentro de nuestros modelos de gestión. Tener que esos gestores deportivos, los principales responsables de estos servicios, también trabajen en esas variables psicológicas, en fomentar esos valores sociales, esas emociones, esos estados emocionales, y en consecuencia, al final, el principal objetivo de estos modelos de gestión, de los centros fitness y dentro del grupo de la sociedad, hay mucha gente en este ámbito, como Pablo, como Jero, que también el principal objetivo es la fidelidad de los usuarios, que los usuarios sean fieles al servicio. Por ello, debemos de tratar que estos servicios deportivos y sus gestores, sí, que se prescriba la actividad física, que se recete, pero también conseguir usuarios psicológicamente más sanos, más fuertes, para, en consecuencia, obtener unos usuarios satisfechos y fieles al servicio. Me quedo rápidamente, Leonor, con lo que ha dicho antes Alfonso Jiménez en su intervención, lo importante que es, por ejemplo, las autoridades danesas y holandesas ha dicho que la actividad física en centros fitness la consideraban como una actividad esencial, porque ayudaba a la salud mental y psicológica de la gente, reduciendo así, librando el sector sociosanitario. Estamos viendo aquí en este país que se están cerrando muchos gimnasios, muchos centros deportivos. Entonces, la importancia también de estos estados emocionales, de estos estados psicológicos en esos centros fitness en consecuencia de la actividad física. Por mi parte, nada más. Leonor, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando, por tu Dejo el correo. Muy bien, fenomenal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y lo que ha dicho Alfonso. Pero yo creo que también hay otra cosa que ya que lo has dicho, y que es que las personas también tenemos mucho que darle importancia a esto, ¿no? No solo los gobiernos y las administraciones. Si las personas nos apuntamos, nos quitamos de los gimnasios, nos borramos, es porque no le damos importancia. Gracias, Fernando, otra vez. Muy bien. Nada, a ti, Leonor. Jairo, León, cuando quieras, vamos quitando la de Fernando, poniendo la de Jairo. ¿Preparado ya? Vale, comparto por aquí el archivo. Bien. Perfecto, Jairo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Leonor, gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a la Sociedad Española de Economía del Deporte. Nuestro trabajo, mi nombre es Jairo León Quismondo y nuestro trabajo se titula Relación entre Boxscore y las variables específicas de centros fitness, que hemos elaborado junto con Renzo Ibáñez, Rafael Cadavieco y Álvaro Fernández Luna. Nuestra investigación se centra en walkability, en el concepto de walkability, caminabilidad, que es entendido como el grado en que un entorno es amigable para ser transitado a pie. Los beneficios de vivir en entornos más amigables han sido demostrados, incluyendo estilos de vida más saludables, calles menos contaminadas y congestionadas, así como una serie de beneficios económicos también.
Asimismo, en la literatura previa se han identificado qué elementos son los que contribuyen a favorecer la caminabilidad. Y estos son, por ejemplo, la conectividad de las vías transitables a pie, conexión con otros modos de transporte, seguridad y cercanía de servicios locales. Existen diferentes herramientas para la medición de la caminabilidad. Una de ellas es WalkScore, que otorga una puntuación de 0 a 10 a cada ubicación en el mapa, a cada ubicación física, en función de su proximidad a 13 tipos de espacios, que son los que podemos ver en la pantalla. Estudios previos han aplicado este método en diferentes ámbitos, como por ejemplo en investigaciones sobre actividad física o destinos turísticos. Por esta razón surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo afecta la localización a los servicios de los centros, a los servicios que ofrecen los centros de fitness? Así pues, el objetivo de investigación fue conocer cómo la localización medida a través del índice de WalkScore afecta a los servicios de centros fitness, específicamente a las variables precio, horas de apertura y existencia de piscina. Para ello, se utilizó una muestra de 193 centros fitness, 179 privados y 14 públicos, localizados en la ciudad de Madrid, cubriendo de este modo los 21 distritos de la capital. El listado de centros fitness fue obtenido del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid y del listado completo únicamente fueron seleccionados para formar parte de la muestra aquellos que estaban claramente orientados a las actividades de fitness y que estaban en activo actualmente. Para cada uno de ellos se obtuvo el precio de la cuota mensual, el modelo de negocio, low cost, mid cost, premium, y si tenían piscina o no. Por último, la puntuación de WalkScore fue recogida del sitio web de WalkScore utilizando la dirección exacta de cada centro. Para el análisis de los datos, el índice WalkScore fue utilizado como variable categórica en lugar de variable continua, tal y como se ha recomendado en investigaciones anteriores, obteniendo 4 cuartiles, menos de 90, de 91 a 95, de 96 a 98 y 99 o más. El análisis de datos se llevó a cabo mediante SPSS, incluyendo estadísticos descriptivos, prueba TED-Student, de McWhitney y estudio de regresión, estableciendo siempre el nivel de significación en 0,05. En la pantalla se puede observar la ubicación de cada uno de los 193 centros analizados, su WalkScore, indicado por el tamaño del punto, y su modelo de negocio, el color de este punto. Estos 193 centros deportivos están distribuidos por los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Asimismo, la presente tabla muestra las medidas de WalkScore, las medidas obtenidas de WalkScore, su cuota mensual y las horas de apertura, especificando por modelo de negocio. En primer lugar, se observa una relación no lineal entre WalkScore y la cuota mensual. En centros low cost y mid cost no se observó ninguna correlación. Sin embargo, en centros premium, la prueba TED-Student sí estableció diferencias significativas, teniendo precios significativamente más reducidos en el rango de 96 a 98 puntos de WalkScore, en comparación con el grupo de menos o igual que 90. Además, en el análisis de regresión se utilizó el modelo cuadrático, que se ha utilizado previamente también en la bibliografía, y fue el que mayor R cuadrado obtuvo. El análisis revela una relación clara, aunque débil, entre el índice de WalkScore, la ubicación, y la cuota mensual. Al analizar la asociación entre WalkScore y las horas de apertura, se establecieron diferencias significativas entre los rangos que se observan en la pantalla. Por tanto, niveles medios de WalkScore, especialmente de 96 a 98, están asociados de manera significativa con horarios de apertura más amplios. Y por último, respecto a la asociación entre WalkScore, la ubicación, y la existencia de piscina, se establecieron también diferencias significativas entre los centros que sí tenían piscina y los que no. Así pues, niveles más bajos de WalkScore están asociados con centros fitness con piscina. A modo de conclusión, no se observa una relación directa entre el precio y la ubicación de los centros fitness, a excepción de centros premium, con centros con precios más elevados en zonas menos amigables, menos accesibles a pie. Los centros fitness en zonas moderada o altamente amigables a pie tienden a tener unos horarios de apertura más amplios. La existencia de piscina está asociada a un menor índice de WalkScore y, bueno, consideramos que toda esta información es útil y que puede ayudar a aumentar la adherencia a servicios deportivos. Por mi parte, nada más. Este es el contacto, igual que han hecho mis compañeros. Espero haberme ajustado al tiempo y muchas gracias a todos. Gracias, Jairo. Gran presentación. Muy bien.
pues pasamos a la siguiente presentación por María Luisa Martín Sánchez, que va a hacer 2 presentaciones, una detrás de otra, o sea que si puedes recuperar algún minuto te lo agradecemos. Vale, Comenzamos perfecto. con la primera, Marisa. A ver. ¿Podéis verlo bien, Leonor? Sí, perfecto. Amplíalo. ¿Sí? ¿Las tienen las 2 juntas o tienes que volver a salir a poner la segunda? No, tengo que salir a volver a poner la otra. Vale. Pues ¿Vale? cuando quieras, Marisa. Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Española de Economía del Deporte y a su moderadora, Leonor, el poder presentar este estudio, bueno, encabezado por José Luis Felipe y bueno, nosotros que hemos participado en él. Y nada, iremos rápido y al grano, siguiendo un pequeño índice. Y bueno, con respecto a la introducción, sabemos que en los últimos años han proliferado sistemas de tracking en el fútbol de élite para una monitorización de la carga fisiológica de los jugadores. Pero además, en paralelo, también han ido creciendo los sistemas de posicionamiento global, es decir, los GPS, y se consideran ya una parte fundamental y fiable para esta cuantificación de la carga en el fútbol de élite. Por tanto, durante la competición, los equipos pueden utilizar tanto GPS como sistemas de tracking y cuantificar el volumen de estos jugadores, pudiéndose utilizar en los últimos años este sistema de tracking en principales ligas europeas, como son primera o segunda división en España. Si tenemos en cuenta el objetivo principal de este estudio, pues sería evaluar con la precisión del sistema de seguimiento multicámara de MediaCoach para monitorizar el movimiento de los jugadores de fútbol en un tiempo real. Dentro del apartado de metodología, se utilizaron 24 futbolistas profesionales de la segunda división participando de un mismo equipo en este estudio. Entonces, se llevaron a cabo un total de 207 observaciones de 38 partidos de ligas oficiales denominada Liga 1-2-3 en la temporada 2017-2018. Es decir, 88 defensores, 84 centrocampistas y 35 atacantes de ese mismo equipo. Y bueno, todos los jugadores fueron informados y notificados con respecto a esta investigación, sus posibles beneficios y riesgos. Si tenemos en cuenta lo utilizado en esta metodología, pues bueno, se utilizó GPS de Apex y con MediaCoach se pudo comparar estos datos. Es decir, se colocaron 8 cámaras diferentes estratégicamente para poder seguir a los 22 jugadores que estaban en el campo durante todo el partido y se pudieron analizar variables con estos 2 dispositivos, tanto GPS como MediaCoach. Es decir, distancia total, las distancias recorridas por los jugadores en zona 4, que es la velocidad que recorren estos jugadores entre 14 y 21 kilómetros hora, la distancia o la zona recorrida por los jugadores en la zona 5, que sería de 21 a 24 kilómetros hora, y en la zona 6, que sería igual o superior a 24 kilómetros hora. La velocidad máxima y número de sprint. Por tanto, los resultados esperados, tenemos esta pequeña tabla que ejemplifica todo lo que se llevó a cabo y sabemos que la distancia total muestra las similitudes más altas entre MediaCoach y GPS. Además, las variables restantes que he mencionado anteriormente mostraron valores altos y correlaciones muy grandes. Disculpad, ¿podéis ver la pantalla? Sí, Marisa. Oh, pues un segundo, que no sé qué le ha pasado, que se ha ido. Bueno, voy terminando porque me queda nada más. Bueno, en conclusiones, para la conclusión de este estudio, sabemos que MediaCoach es tan fiable y válido como los sistemas de GPS, es decir, se muestra una alta precisión en el seguimiento de los movimientos específicos de los futbolistas de élite y puede ser un sistema muy preciso para entrenadores, preparadores físicos y científicos del deporte para la hora de dar estos datos y tener un objetivo claro dentro de los datos obtenidos. Sin más, acabo aquí esta presentación y pasaría a la siguiente.
Muy bien, Marisa, cuando quieras, perfecto, sales de esta y pones la siguiente, ¿vale? Marisa, ¿oye? ¿Me escucháis los demás? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Marisa lo ha bloqueado. Sí, se le Ahora. ha quedado como bloqueado, sí. Mira, Igual si os parece bien, sale, vuelve a entrar. ya vamos a continuar mientras que ella soluciona los problemas que tenga de conexión de internet. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Sonia? ¿Sonia? Sonia. ¿Ok? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bem. pues bien, ¿no? Sim, cumprimento a Leonor, cumprimento todos os colegas. Muy bien, pero estás en Portugal, ¿verdad, Sonia? Sim, ¿En qué lugar de Portugal? no sul, no Algarve. ¿Del Algarve? En Algarve, bueno. El próximo año, a ver si Arturo organizamos el congreso en el Algarve, nos dejamos ya de... Sí, buen tonterías. sitio. Pues muy bien, Pues- mira, Sonia, si te parece bien, coloca la presentación, ¿vale? Sí, Y la vas a hacer tú mientras que si luego se recupera la conexión María Luisa, ¿de acuerdo? sí. Tienes que abrirlo primero y después darle a pantalla. Perfecto. Muy bien. Pues Sonia, cuando quieras. Muchísimas gracias. Espero que me compreendam. Vou apresentar-vos aqui o nosso modelo de gestão das unidades de apoio ao alto rendimento de escola. Este será o tema da nossa investigação, de um grupo de trabalho que é composto por mim, pelo colega José Saragoça e pelo colega Mário Teixeira. O tema da investigação, o modelo de gestão das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, pretende estudar as unidades de apoio que funcionam em escolas públicas e que pretendem apoiar os estudantes, que são ao mesmo tempo estudantes e atletas de alto rendimento. Como nós sabemos, o desporto de alto rendimento é reconhecido na Europa como um fator importante de desenvolvimento desportivo. Vários estudos identificam políticas diferentes e têm contribuído para definirmos linhas orientadoras e recomendações para apoiar estes atletas estudantes nas suas duplas carreiras, para além de contribuir para a generalização da prática desportiva. O alto rendimento provoca vários impactos que importam estudar, impactos a nível político, económico, sociais, que importam estudar. Mas também sabemos que as exigências do alto rendimento causam muitos constrangimentos para os atletas que querem conciliar a sua prática desportiva ao longo da sua dupla carreira e das várias transições. Tendo em conta esses constrangimentos, em Portugal foram criadas estas unidades apoiadas na legislação, como acontece em Espanha, e em 2016 surgem pela primeira vez como um projeto piloto. Em 2019 elas foram regulamentadas e foram definidas as suas condições de funcionamento. E então chegamos aqui ao nosso modelo UAR, que é o modelo que neste momento vigora nas nossas unidades de apoio a estes estudantes que ao mesmo tempo são atletas. Este modelo tem em vista o sucesso escolar e o sucesso desportivo destes alunos e tem em conta três grandes pilares, três grandes dimensões. Por um lado, a gestão escolar, a gestão de todas as tarefas inerentes à escola. Por outro lado, a gestão desportiva, tem a ver com o treino desportivo e com a sua prática desportiva. E por outro lado, a saúde e bem-estar, que tem a ver com a parte do apoio psicológico que é dado a estes atletas e o apoio médico que é dado a estes atletas. Como nós podemos verificar neste modelo, parece muito complexo, ele tem uma série de sinergias entre todos os participantes no modelo que fazem com que exista um trabalho efetivo de rede entre atletas, encarregados de educação, escolas, autarquias, que em Espanha habitualmente se designam por patronato, federações desportivas. Existe um trabalho de rede entre todos os intervenientes que pretendem dar condições
a atletas, estudantes. Estes atletas estudantes dividem-se em 3 níveis. Temos atletas que são considerados atletas de alto rendimento e habitualmente designados por atletas de nível 1. Temos atletas de nível 2, que são atletas que representam as seleções nacionais, e temos os atletas de nível 3, que são atletas considerados talentos desportivos pelas diferentes federações que existem em Portugal. Podemos destacar neste modelo, em termos de gestão escolar, a obrigatoriedade de existir uma sala de estudo Aprender Mais. As escolas estão todas equipadas em Portugal, com as escolas que têm estas unidades de apoio ao alto rendimento, estão todas equipadas com uma sala de estudo Aprender Mais, que faz um apoio personalizado aos alunos que estão na escola. Temos, em termos de gestão desportiva, a destacar a articulação entre o horário de treino e o horário escolar destes alunos. Existe sempre uma articulação em termos de horário. E em termos de saúde e bem-estar, destacamos a existência de um psicólogo em todas as escolas que acompanha estes alunos e, ao mesmo tempo, os centros de medicina desportiva que acompanham os atletas, neste caso de alto rendimento, e que têm um acompanhamento diferente. Como podemos ver aqui o nosso modelo, ele iniciou em 2016 com apenas 4 escolas e 67 alunos, e em 2019 ele já consegue atingir 19 escolas e quase 700 alunos, com 41 modalidades incluídas neste modelo. Em Portugal, nós encontramos estas 19 escolas distribuídas no país, sendo que estão mais situadas na zona litoral, que é onde existem os centros, digamos que os maiores centros habitacionais com mais população. Nos vários relatórios anuais que têm sido produzidos desde 2016, existem evidências de sucesso. Este sucesso, em termos de sucesso escolar, tem sido sempre superior a 90%, e estes atletas fazem exames nacionais, como todos os outros colegas que frequentam o ensino básico e secundário. Existe uma taxa de abandono, quer da carreira desportiva, quer da carreira escolar, quer da escola, muito residual, quase não existe um abandono. E, por outro lado, tem havido um aumento de pódios de conquistas internacionais e nacionais destes atletas. Este modelo foi distinguido também como uma boa prática pelo European Public Sector Awards de 2019, e uma vez que não existem muitos estudos científicos que nos permitem compreender este fenómeno da ZOAR, nós temos todo o interesse em investigá-lo e em tentar perceber este modelo. Então a nossa investigação pretende avaliar este modelo do ponto de vista dos utilizadores. O que nós vamos fazer é aplicar questionários aos alunos, atletas, e fazer entrevistas aos intervenientes deste modelo, tendo em conta estas 3 grandes dimensões, que são a gestão escolar, a gestão desportiva e a dimensão social, e queremos compreender os impactos que este modelo gera nestes alunos que são simultaneamente atletas de alto rendimento. Esperamos então que os resultados obtidos com a nossa investigação possam ser refletidos por todos os intervenientes deste modelo, para que no futuro consigamos criar melhores condições de apoio a estes atletas, estudantes que têm uma dupla carreira difícil, com muitos constrangimentos, longa. Sónia, medio minuto, ¿eh? Gracias. Deixo-vos aqui então algumas das referências que foram utilizadas na nossa investigação, que nos suportou a nossa investigação, e por fim finalizo aqui com o nosso contacto de e-mail, caso queiram colocar alguma questão sobre o nosso tema e a nossa investigação. Agradeço a vossa presença, obrigado pela atenção. Sonia, muchísimas gracias. Dale un gran beso a tus compañeros de la Universidad de Évora. Pues muchas gracias, y si alguien te puede hacer consultas, ya tenéis los correos de Sonia y de sus compañeros. Bien, gracias, Sonia. Pasamos a Patricio Rubilar. A ver, Patricio. Sí, ¿me escucha ahí? Sí. Patricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Vale. ¿Desde dónde estás tú? Yo desde Chile. Anda. ¿Qué hora es allí en Chile? Aquí son las 3:10 de la tarde. Y en verano, ¿no? Casi. Sí, estamos empezando. Hoy día está medio nublado, pero
Pues ya también estamos podríamos ir de empezando. cine, a cambiar el Congreso el año que viene. Bueno, cuando quieras. Patricio, ¿tienes que poner la comunicación o vas a poner algo o Sí, vas a hablar? sí, ahí, a ver, Tienes, perfecto, ahí, ¿se ve? ¿vale? Sí, tienes 6 minutos. Perfecto, ya Perfecto. está. Ya. Muchísimas Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, para empezar, ahí está mi correo por si es que después de la presentación tienen alguna pregunta que quieran realizar. Y yo les voy a hablar sobre el efecto que tiene el PIB per cápita sobre el rendimiento de las selecciones nacionales de fútbol masculino. Eh, y la principal motivación, o sea, para comenzar, bueno, en la última década han ocurrido varios acontecimientos, resultados en el mundo del fútbol que no son bastante poco frecuentes. O sea, de la última década, de las 6 confederaciones que componen la FIFA, hubo 5 campeones que fueron campeones por primera vez, como es el caso de Qatar, la Copa Asiática 2019, Chile, la Copa América 2015, Portugal 2016, la Eurocopa, Tahití en la Copa Oceanía 2012 y Zambia en la Copa África 2012, y esos 5 países son campeones por primera vez en estos últimos años. Y también sumado a esos 5 acontecimientos, tenemos distintos eventos que han sido poco frecuentes, también como la destacada participación que tuvo Islandia en la Eurocopa, que fue su primera Eurocopa del 2016, y la reciente clasificación ayer de Macedonia del Norte a la Eurocopa por primera vez también. Entonces aquí surge la pregunta de qué es lo que hace que el rendimiento vaya convergiendo más o menos a una misma habilidad o que los países se vayan equiparando en su rendimiento. Y aquí planteo que son 3 factores, que uno es la habilidad, las condiciones físicas y las institucionalidades. Entonces lo que se plantea en este artículo es que el PIB per cápita, si bien tiene una incidencia a lo largo de todo el tiempo en todas las variables que implica el deporte, se plantea que el PIB rezagado, que en este caso considero 20 periodos porque es la edad promedio que empiezan los nuevos jugadores a participar de la selección nacional, es donde comienza el acercamiento a los rendimientos futuros. Y principalmente aquí tengo un canal de transmisión que es a partir de las mejores físicas, es donde comienza también la mejora en el rendimiento, que como se ve acá que tenemos el primer tramo, que Smith y Haddad dicen que un aumento del PIB per cápita aumenta mejora la nutrición de los individuos, y después, considerando eso, sumamos que la mejora en la nutrición mejora las condiciones físicas, y después las condiciones físicas aumentan la competitividad, lo que mejora el rendimiento de las selecciones en su general. Para realizar este estudio se utilizan datos de la FIFA, de Football Database y del PIB per cápita, que es principalmente del Banco Mundial. Y se sigue un modelo, la metodología que seguimos es un modelo binomial negativo con efecto fijo, que es un modelo que plantea Letts de 2009, cuando también hace un análisis de distintas variables socioeconómicas, demográficas, que afectan al rendimiento en el fútbol. ¿Ya? Y ahí se plantea el modelo donde tenemos altura, peso, PIB rezagado y distintas variables de la selección y del país como tal. Entonces, luego de aplicar el modelo del binomial negativo, tenemos que efectivamente hay un efecto del PIB sobre el rendimiento de las selecciones de fútbol, pero no contemporáneo. O sea, el PIB de hoy no afecta necesariamente al rendimiento de las selecciones el día de hoy, sino que es el PIB rezagado el que tiene un efecto. Y la altura también tiene un efecto significativo, pero un efecto contrario al que uno podría esperar. El peso no tiene un resultado significativo. Aquí solamente muestro las variables de interés. Y para concluir, dado los resultados que mostré anteriormente, podemos destacar que el PIB rezagado efectivamente tiene este efecto sobre el rendimiento, dado que
las inversiones que se realizan en un tiempo determinado por un aumento en el PIB van a afectar en el rendimiento futuro, ya que necesitan de una madurez y un desarrollo ¿cómo decir? Este efecto positivo que tiene el PIB sobre las condiciones físicas o infraestructura que disponen nuestras selecciones. Y finalmente las condiciones físicas que tienen un efecto no esperado, que principalmente es la altura, que tiene el efecto significativo, pero negativo, o sea que a más altura estamos teniendo un rendimiento peor, pero esto más que nada se debe por la dispersión que tienen los datos, dado que existen muchos países que tienen demasiada altura y que no son de los mejores selecciones. Muchas gracias por haberme acotado el tiempo y también me dice que necesitan algo más de información. Pues muchísimas gracias, Patricio. Como además al final vamos a tener 10 minutos de preguntas, vamos a tener un tiempo porque me acaba de indicar Carlos Murillo que podemos estar hasta -4, es decir, que aquellos que estáis tanto como participantes como los ponentes, pues si queréis al final podemos pasar a un turno de preguntas, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Pasamos a Jorge Sánchez Martín. Jorge, ya te veo que estás ahí. ¿Cómo estás? Cuando quieras. ¿Qué tal todo? ¿Desde dónde? Desde Barcelona. Bueno, divinamente. Pues nada, Jorge, cuando quieras puedes poner la presentación. Eso estoy intentando. Muy bien, si no, no te preocupes. Vamos bien de tiempo. No hay manera. Tienes que abrirlo primero, ¿vale? Y después pasar aquí a, digamos, a compartir pantalla. Primero tienes que abrir el tuyo en tu ordenador. Sí. Y lo que va a aparecer es en la pantalla lo que tú tengas abierto. Lo siento. ¿Pero se bloquea o no? No me deja. ¿Abrirlo? Estoy con compartir pantalla. Sí. Ahora, espera, que ahora aparece. Perfecto, perfecto ahora. ¿Sí? Perfecto. Vale. Dale a ampliar abajo, Sí. como si fuera normal, la presentación. Bueno. Perfecto. Cuando quieras, Jorge. Perdonar, No pasa nada, vamos bien. Bueno, yo lo que os quiero presentar es un análisis de la evolución del sector de los centros deportivos privados en los últimos años, entendiendo por centro deportivo privado los centros deportivos privados, ¿vale? Valga la redundancia. No entramos a considerar aquellos centros deportivos municipales gestionados en régimen de concesión administrativa, ¿vale? O sea, solo lo privado. ¿Por qué? Porque es de donde tenemos más datos sobre la evolución económica, ¿vale? De hecho, yo voy a analizar los datos que ofrece en sus diversos estudios de mercados la consultora DBK, ¿sí? Entonces, podemos analizar el histórico desde el año 2005, son 15 años, analizando el número de centros, el volumen de ingresos del mercado y una ratio de ingresos por centro, ¿vale? Si vemos esto, implica analizar unos años antes de la crisis económica del 2007-2008, los años de crisis económica y los años de después del 2014-15 hacia aquí, que venían a ser los del inicio de la superación de la crisis económica, ¿vale?
Antes de la crisis económica estaba creciendo el sector a un ritmo de un 3% aproximadamente. Esto se ralentiza, empieza a caer, disminuye el número de centros deportivos. Como ha recordado Alberto García antes, el año 2012 supuso el año de la hecatombe, ¿no? Porque fue cuando se pasó de un IVA del 8% al 21% y este incremento de 13 puntos del IVA supuso que algunos centros que estaban muy, muy flojitos, estaban aguantando por los pelos, intentando capear la crisis, tuvieran que cerrar ya definitivamente, ¿no? Total, los ingresos más o menos siguen la misma forma de U, y si veis, pues en los 2 últimos años los ingresos ya habían superado incluso los valores de antes de la crisis. Lo que pasa es que cuando analizamos una serie tan larga de años como esta, que son 15 años, además de fijarnos en el valor nominal, en lo que nos dicen los números, tenemos que intentar analizar también el valor constante, ¿no? Intentando quitar de este valor nominal todo el efecto de la inflación. ¿Para qué? Para poder observar cuál ha sido la mecánica de evolución del sector independientemente de cómo han evolucionado los precios en general a lo largo de los años, ¿no? Entonces, cuando quitamos el efecto de la inflación, vemos que actualmente aún no se ha recuperado el volumen de negocio, el poder adquisitivo de los centros deportivos de los centros deportivos privados en su conjunto. Aún estamos por debajo, estamos a valor constante a un 96% del inicio de la serie estadística, del inicio de 2005. E incluso cuando comparamos los valores actuales de 2019 con el valor de mayor poder adquisitivo, de mayor volumen de ingresos de la serie a valor constante, que sería el del año 2007, con estos 978 millones de euros, se incrementa un poco más la diferencia, aún estamos, pero sin llegar a los 2 dígitos. Nos quedamos con una diferencia de un 9% inferior a valor constante, ¿no? Donde sí que nos hemos recuperado es en cuanto a los ingresos por centro. La media de ingresos por centro ya ha superado a la media de ingresos por centro que había en el año 2005 e incluso a la máxima valor constante del sector. ¿Sí? Claro, esto ha sido, bueno, además para intentar quitar el efecto de la inflación, lo que he quitado ha sido la inflación en su vertiente de variación anual, pero el mismo trabajo se ha hecho con las otras 3 variantes, que serían la inflación media anual, la inflación armonizada en su variación anual y en su variación media anual. Y en todos los números son muy similares. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero la diferencia no es significativa, ¿vale? Entonces, como veis, si analizáramos hasta el año 2019, podríamos decir que este año 2020 parecía que iba a ser en el que realmente el sector de los centros deportivos privados iba a recuperar su poder adquisitivo, pero cuando todo parecía indicar que se iba a completar la recuperación del sector, llegó la COVID-19 y nos ha trastocado todos los números, como ha dicho, por ejemplo, pues Alberto García. Los centros están estimando que están facturando un 53% de una disminución en sus ingresos de facturación del 53%, y también Alfonso Jiménez ha hablado en la primera conferencia
sobre un 57% de disminución en sus ingresos, ¿no? Claro, estos son estimaciones, aún no tenemos los números reales, no hay ninguna cuenta anual registrada y por lo tanto no sabemos los números reales, pero entendemos que van a ir por ahí, ¿no? Y que por eso se está hablando, como decís, ¿no? La SED habla de que un 44% de los centros deportivos están en peligro y además esta disminución o cierre de centros deportivos podría conllevar una disminución de la diversidad, ¿no? del ecosistema deportivo, que también es de lo que estaba hablando en la conferencia inaugural Alfonso Jiménez. Y ya está. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante y sobre todo tus reflexiones finales, que desde luego no sé qué vamos a hacer. Si todos no apoyamos al sector, que son los primeros que teníamos que estar apoyando y no dándonos de baja, ¿no? En los centros deportivos. Por lo tanto, muchísimas gracias. Pues nos faltaba una comunicación, que antes se le ha bloqueado a María Luisa Martín la presentación. Por lo tanto, una vez hablado con ella, su presentación va a ser solo, va a comentar su trabajo, ya que ha tenido un problema con el ordenador. Y por lo tanto, Marisa, tienes ya la voz, ¿vale? Gracias otra vez, Jorge. Vale, perfecto, Leonor, ¿me escucháis? Perfectamente, ponte la cámara. Si es posible. Sí, vale. Podéis Entonces, verme correctamente, ¿verdad? Vale, como Marisa tenía que dar una comunicación y al final se queda la última, y como os he comentado, no va a poner la presentación. Le he dicho que simplemente para cumplir con lo que el Congreso nos dice, que son las presentaciones vuestras y se graban, va a hacer una presentación hablada, que la puedes hacer mucho más corta, y como antes he dicho a todos los participantes, pasaremos luego a un turno de preguntas hasta las 8 menos cuarto, que pasaremos al otro enlace, ya que se realizará la clausura del Congreso. ¿Vale? Muchísimas gracias, Marisa, cuando quieras. Perfecto, Leonor, muchas gracias. La siguiente exposición que iba a realizar pues, es con respecto al análisis de la carga de entrenamiento y demandas físicas en árbitras de élite en el fútbol femenino español. Este estudio lo he podido realizar junto con los doctores Javier Sánchez Sánchez y compañeros Samuel Manzano Carrasco y Antonio Hernández. Simplemente un pequeño índice donde con respecto a la introducción, pues bueno, sabemos que el deporte más popular que se practica actualmente es el fútbol, con unos 265 millones de jugadores involucrados en él. Si tenemos en cuenta investigaciones previas, se ha hecho mucha investigación sobre jugadores de campo y portero, pero se ha descuidado el aspecto del arbitraje. Entonces, si tenemos en cuenta un dato que nos dice que hay unos 840.000 árbitros y árbitros asistentes registrados a nivel mundial, solo el 10% son mujeres. Si tenemos también muy en cuenta que el fútbol, como en otros deportes, dentro de un ámbito profesional o de élite, no se puede entender sin árbitros y asistentes, sabemos que esta actividad física durante el partido del árbitro está relacionada con la de los jugadores. Por ello, se puede especular pues, que las demandas del partido de árbitras femeninas van a ser similares a las de los árbitros masculinos, en términos de carga interna, es decir, de intensidad de ejercicio, y menor para la carga externa. Por tanto, sabemos que en la anterior exposición hemos hablado de tracking. Todos los equipos profesionales masculinos de primera y segunda división tienen acceso a estos datos y la mayoría disponen de equipos GPS para controlar entrenamientos y partidos. Pero, sin embargo, toda esta tecnología está mucho más distante en el fútbol femenino. Por lo tanto, el objetivo que pretendemos o que estudiamos es integrar un programa tecnológico mediante GPS. ¿Para qué? Para monitorizar esta carga física externa e interna, así como las demandas físicas que se producen en el partido de todas las árbitras de élite en España. Para ello, dentro del apartado de metodología, contamos con 22 árbitras que se encuentran en el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol. Estas árbitras tienen al menos 10 años de experiencia en el arbitraje y mínimo 4 años en el nivel nacional de España, es decir, en la Liga Iberdrola. Todas estas árbitras entrenan al menos 3 veces a la semana, centrándose o enfocando en fuerza, resistencia y velocidad, y con un partido en esta liga, la Liga Iberdrola.
Y bueno, las árbitras fueron informadas de todos los beneficios y posibles riesgos que puedan surgir en este estudio. Tenemos que tener muy en cuenta que este proceso o este seguimiento se está llevando a cabo ahora mismo, es decir, en la temporada 2020-2021, y hemos clasificado las semanas como normales, es decir, un partido por semana, y como congestionadas, es decir, 2 partidos por semana con 4 o menos días de recuperación entre partidos. Entonces, estas árbitras van a llevar puesto su GPS y una vez acabado el partido, descargarán los datos. Estos datos se pueden descargar de manera autónoma, que lo subirán de manera online para que nosotros, como investigadores, podamos analizar y tratar con esos datos. Además, podemos o vamos a incluir los resultados de los test físicos que se realicen durante las concentraciones en la sede de la Federación Española de Fútbol. Dentro de estos patrones de movimiento sabemos que tenemos carga externa, es decir, los GPS nos van a dar una gran cantidad de datos con respecto a rendimiento físico, la distancia total cubierta, velocidad máxima, capacidad de sprints repetidos, la ratio trabajo-descanso, etc. Y con respecto a los parámetros de frecuencia cardíaca, es decir, la carga interna, el valor máximo de esta frecuencia cardíaca en las árbitras se va a obtener en la prueba de yo-yo test intermitente, tomando como valores de referencia los que ya están en investigaciones previas. Entonces, el software de GPS se sincroniza con las bandas de frecuencia cardíaca y registra el tiempo utilizado por las árbitras en cada una de las zonas. En resultados, sabemos que realizando este estudio nos puede permitir actuar de una manera precisa y dar indicaciones a los responsables del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol para que ellos puedan dar pautas exactas a las árbitras y puedan llegar a su máximo rendimiento físico. ¿Cómo? Con un diseño de entrenamiento específico, con una mejora del análisis de datos en el fútbol y podrá tener un impacto global en la investigación. Sin más, como último apartado, pues bueno, me gustaría agradecer que este estudio se ha podido desarrollar gracias a instituciones como la Universidad Europea, la Universidad de Castilla-La Mancha, su moderadora, la catedrática Leonor Gallardo, y los doctores Javier Sánchez Sánchez, José Luis Felipe, Jorge García Unanue y al grupo IGOIT, compuesto por Enrique, Samuel, Antonio y Manuel, a los que les agradezco toda su ayuda para poder realizar este estudio. Sin más, muchísimas gracias. Marisa, muy bien. No nos has puesto la presentación, pero lo hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias, Leonor. Podéis todos abrir el micrófono y podemos pasar a un turno de preguntas, ¿vale? Yo primero quiero agradecer a Mario Alguacil, a Enrique Colino, a Jorge García Unanue, a Fernando García Pascual, Jairo León, a Marisa, a Sonia Picaljo, Patricio Rubilar y Jorge Sánchez Martín. Vuestra presencia en este congreso y además las grandes comunicaciones que habéis dado en tiempo de 5 o 6 minutos, estupendo. Por lo tanto, conforme me ha comentado el director, el presidente de este congreso, tenemos 5 minutos, 6 minutos. Antes de pasar, por favor, pasar otra vez al enlace general a justo menos cuarto, que es cuando se va a clausurar este congreso online. Y nada más, pasamos al turno de preguntas. Podéis coger el micrófono, como somos poquito, tanto los participantes, que creo que está Jerónimo, Paola, Samuel o cualquiera de los que os habéis quedado con las ganas de conocer alguna pregunta o cualquier tema. Hasta me podéis preguntar a mí si queréis, lo que queráis. ¿Preguntas? Arturo, no sé si estás ahí. Dígame usted, sí. ¿Alguna pregunta, Arturo? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante la relación de las diferentes comunicaciones que hemos tenido en torno pues, al tema de los GPS, porque están marcando pues, una actualidad férrea. La cuestión es, desde un punto de vista económico, en la comparativa que se estaban haciendo en las diferentes comunicaciones, ¿esto seguirá durante mucho tiempo en el fútbol? ¿Seguirá mucho tiempo en el fútbol de élite o llegará pronto a poderse extender al resto de ligas y de categorías dentro del fútbol o incluso, como no puede ser de otra manera, al resto de otros deportes? Muy buena reflexión, Arturo. No sé si alguno de los expertos quiere decir algo. Marisa,
Jorge, todos los que habéis estado. ¿Queréis alguien decir algo? Sí, Leonora, a mí me gustaría aportar una cosa a lo que ha comentado Arturo y dos pequeñas anotaciones en torno a eso. Fijaros que una de las cosas que he dicho al principio, nosotros estamos comparando los GPS de 18 hercios, que son digamos, creo que ya están llegando a más, pero son los que ahora están comercializándose, que tienen más calidad. Obviamente ese tipo de dispositivos a nivel económico son accesibles para equipos profesionales, pero claro, en contrapartida el cambio es que todos los GPS que están quedándose a menores frecuencias están empezándose, no sería lo más normal, lo más coloquial, pero están empezando a moverse en mercados de segunda mano y otras marcas están empezando a crear GPS más económicos de menos frecuencia. Y otros estudios que estamos haciendo, estamos viendo cómo esos GPS son igual de válidos y fiables, por ejemplo, que los GPS buenos en fútbol de élite, esos GPS menos buenos son igual de fiables en fútbol amateur y sobre todo en fútbol base, en base a los movimientos que tienen. Eso por un lado, y luego por otro lado también están empezando a crearse nuevas iniciativas que intentan, no a través de un sistema de posicionamiento tan exacto, pero sí a través de otras tecnologías, empezar a dar datos parecidos que pueden ser empezados a utilizar también en deporte base. Mientras que los GPS como tal ya es algo muy asentado en deporte profesional, ahora estamos en esta primera etapa de dispositivos en deporte base y amateur, pero yo creo que dentro de poco se empezarán a ver de forma muy frecuente. Muchísimas gracias, Jorge. Si alguien quiere decir algo más. Yo opino lo que Jorge, es como los móviles, los teléfonos, los wearables, ¿no? Todo va a llegar. Sí que es verdad que por desgracia vamos a vivir una crisis económica que, bueno, ya sabéis lo que pasa en las crisis económicas, que algunos se ponen más fuertes y otros más débiles. Eso es lo que suele pasar. Pero, bueno, esperemos que todo se recupere y que tengamos dinero. Arturo, tú ya que te dedicas a eso, en la investigación del deporte, ¿vale? A ver si tienes suerte. Y... Bueno, ya sabes lo que hemos pasado. Estábamos compartiendo, sabes, una investigación, doctorando mío, que ha necesitado pues unos Wimoc y que se está pudiendo hacer gracias a la colaboración de, bueno, pues en este caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Que es la que nos ha facilitado a través de Leonor Gallardo el hecho de que pudiéramos utilizar unos Wimoc para hacer esta investigación, que además, bueno, ahora con todo esto del COVID también está interrumpida, etcétera, etcétera. Pero que es algo que tiene que llegar porque ya está demostrado que es súper interesante y necesario, vamos. Nosotros estamos encantados, Arturo, del equipo que yo dirijo, en dejar todos los equipos, espero que lo sepáis tú y todo el mundo, ¿sabes? Porque los equipos en 2 o 3 años se quedan obsoletos, lo que tenemos que hacer es buscar nuevos y utilizar al máximo las 24 horas diarias, que sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, Arturo. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo dar las gracias a todos los participantes de la mesa 3, a los que estáis escuchándonos, Fernando Lera, que acabo de ver que está conectado. Un gran abrazo, Fernando. Y nada, a todos por estar con nosotros, por estar en el Congreso, en la mesa 3, y un Congreso magnífico. Tengo que decir que ha salido toda a la perfección. Gracias, Carles. Carles no nos está escuchando, pero bueno, estoy todo el rato con él guaseando, con lo cual, muchísimas gracias a todos. Por lo tanto, sí que os invito, por favor, a pasar al otro enlace. Mira, hay una pregunta. Perdonad, voy a hacer. Hay una pregunta de Paola Cebollada que es: ¿pero están los equipos amateur preparados en cuanto a conocimientos para gestionar los datos y saber utilizarlos correctamente por si hay tiempo? Muy buena pregunta. ¿Quién quiere contestar eso? Bueno, esto es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, el doctorando que yo tengo que está trabajando con los Wimoc que nos ha facilitado Castilla-La Mancha a través de Leonor, ha necesitado de una formación para poderlos utilizar. Pero esto también parece lógico. En las facultades de Ciencias del Deporte, en pocas se está enseñando el manejo de estas nuevas tecnologías. O sea, que esto es una realidad. Al final estamos enfrentándonos a nuevos artefactos, mecanismos, bueno, pues aparatos, y necesariamente vamos a necesitar todos una formación específica de la utilización del aparato y de cómo se puede utilizar en función del deporte en el que se utilice. Totalmente de acuerdo.
Arturo, el tema, además hay trabajos, aquí hay algunos de los que ya están trabajando como hay grandes trabajos como analistas de equipos de fútbol o equipos de... Efectivamente. Empieza a haber una nueva línea profesional que la gente no lo está aprovechando porque, como bien ha dicho Paula, no estamos preparados, ¿no? Como todo. Entonces, es una pena que desde las facultades del deporte, pues, no creo que sean nosotros los culpables, sino muchas veces los alumnos no lo ven, aunque se lo estén diciendo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Muy interesante las ponencias. Samuel, Sonia, muchas gracias por la oportunidad. Gracias desde Débora. Gracias, Jairo, a ti, como siempre. Y, bueno, pues a todos un gran abrazo. Ahora sí que cerramos, ¿eh? Y, por favor, os invito a pasar la clausura de lo que es el Congreso, ¿eh? Dentro de nada, lo que tardamos en salir y entrar a la otra, ¿vale? Muchísimas gracias una vez más por todo vuestro trabajo. Arturo. Un saludito. Hasta luego. Todos. Hasta luego.